Bien, Dios les bendiga, mis estimados participantes del curso de ética ministerial. Estamos agradecidos con Dios por lo que nos permite hacer. En esta ocasión vamos a hacer una breve introducción acerca de lo que representa la excelencia ministerial. ¿Verdad? Que la excelencia ministerial tiene que ver con aquello que va más allá de lo que estamos llamados a hacer, pero que está en nosotros hacer más allá, ¿verdad? Poner más de nuestra parte, hacer las cosas no por compromiso, no por salir del paso, sino que hacerlas con excelencia, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a empezar. El título de esta exposición se llama Excelencia Ministerial, tomado del libro Ministro Aprobado, un manual para entrenar ministros, para el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el pastor Moisés Bindel, licenciado en Teología y Educación Cristiana. Entonces vamos a ir entrando hacia la introducción. La mayor parte de los fracasos en el ministerio se deben a la falta de dedicación en la búsqueda de la excelencia, tanto en la vida natural como en la vida espiritual del hombre de Dios. Bueno, aquí vamos a ver todos aquellos elementos que necesita el hombre de Dios para entrar a lo que es la excelencia. El primero es la importancia del entrenamiento ministerial. Cuán importante es que el hombre de Dios, se prepare, el hombre de Dios se capacite, el hombre de Dios conozca, ¿verdad? Conozca lo que representa la formación académica, porque no solamente el hombre de Dios se debe concentrar en el espíritu, también debe concentrarse en la parte académica. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da el peso ministerial. Eso es lo que le aumenta la riqueza, hace que su bagaje de recursos esté muy rico. Entonces podemos notar de que cuando un hombre y una mujer han sido preparados o se han esforzado en la preparación, entonces podemos ver que lo que hablan, lo que expresan, cómo lo expresan, cómo lo han hecho, se puede medir la capacidad que poseen, ¿verdad? Ya no lo hacen de forma empírica, ya no lo hacen por algo fortuito, no lo hacen como algo que se hizo por salir del paso. Tampoco lo hacen según propósito por alcanzar, y aquello que expresan tiene un desarrollo proporcional. Específicamente cuando hablamos de temas trascendentales de la Biblia, ¿verdad? No hablamos cosas basadas en el conocimiento vulgar o de forma empírica, desconociendo totalmente todos los fundamentos teológicos, doctrinales que le dan soporte al tema que estamos disertando. Entonces es importante el entrenamiento ministerial en todos los aspectos de nuestra vida. Fundamentalmente, conocer muy bien las Sagradas Escrituras, que son las que nos hacen sabio para la salvación, tomando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, cuando hay carencia de entrenamiento ministerial, cometemos errores
pues como dicen por ahí, metemos la pata y hay pastores que la han metido toda, ¿verdad? Se han ido de paso, porque no existe el entrenamiento ministerial, no pueden oficiar una santa cena, no pueden oficiar un laboratorio de pies, no le pueden dar un enfoque, el enfoque bíblico, doctrinario que como Cristo lo hizo. Entonces, tenemos ese déficit, tenemos ese impasse, tenemos ese problema en donde hay mucho pastor sin entrenamiento ministerial, algunos tienen algo, pero no tienen todo. No basta con un poco. Cuando se es líder de una iglesia, usted debe comprender que las almas que están ahí están en sus manos. Entonces, por lo tanto, debe de estar sabido que Dios le va a pedir cuentas de eso. De lo primero que Dios le va a pedir cuentas es de lo que les predicó, de lo que les dijo, de lo que les enseñó. Todas estas cosas que yo le estoy mencionando aquí saldrán a la luz en el día en que la iglesia y los pastores se paren frente al tribunal de Cristo, que es ahí donde el Señor nos va a interrogar en un momento en el tiempo cercano, ¿verdad? Entonces, hay que buscar el entrenamiento espiritual, hay que esforzarse por la academia. Ya usted lleva una vida de oración, ya usted lleva una vida de ayuno, gloria a Dios, una vida consagrada. Entonces, busque la academia, esfuércese, ¿verdad? Esfuércese en sacar un instituto teológico, un seminario teológico, una licenciatura en teología, todos aquellos, todas aquellas propuestas académicas teológicas que estén a su disposición, tómelas, tómelas para que pueda crecer, para que pueda ser una persona muy preparada en el campo, para que pueda ser una persona eficaz en las manos del Señor. Número 2, dedicación a un propósito definido. Nosotros no podemos ir por la vida ministerial sin definirnos en algo, sin definirnos en algo. No podemos estar toca por aquí, toca por allá, empieza una cosa, la deja medio palo, se retira, luego vuelve. O sea, no podemos estar así. Tenemos que dedicarnos a algo definido en nuestra vida, una meta como persona. Porque esto está hablando del ministro, no está hablando de la congregación, está hablando del ministro que debe de esforzarse, debe definirse qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere alcanzar. ¿Ok? Entonces, porque el asunto está de que en esas indecisiones el tiempo se va, la juventud se va, las fuerzas se van, las capacidades económicas no son las mismas. Cuando usted puede, debe hacerlo. Debe aprovechar su tiempo como nos demanda el apóstol Pedro, que debemos redimir el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Entonces eso debe de ser parte de la personalidad del ministro, ¿verdad? No puede ir por la vida de forma indecisa. No puede por ahí, tiene que ser determinado. Vamos a la número 3, desarrollando un carácter de integridad. Este es un tema en donde mucho líder está reprobado. Debemos de ser íntegros. Debemos, mis amados, ser transparentes, ser de una sola pieza. Una sola pieza en público, una sola pieza en lo privado. Debemos nosotros caminar sobre la integridad, sobre la transparencia, sobre la honestidad, sobre esos valores que son netamente morales y espirituales. Que la gente mida nuestro liderazgo con el metro de la integridad, ¿verdad? Especialmente cuando administramos recursos o bienes materiales que tienen un valor monetario
o que nos llega dinero a nuestras manos destinado para algo, entonces hay que canalizarlo como debe de ser. Eso es un carácter de integridad. Cuando alguien tiene un estilo de vida íntegro, nada de este mundo lo va a comprar. Nada de este mundo lo va a sobornar. Jamás, ¿verdad? Y en eso podemos nosotros vernos en el espejo de José, que fue un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra. Tomemos ese ejemplo de José para que nosotros podamos corregir muchas cosas en nuestra vida. ¿Cómo mantener la excelencia ministerial? Es otro de los aspectos que vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar en este estudio, pero que podemos dar un pequeño preámbulo de eso. Pues la excelencia ministerial se mantiene de dos maneras, uno en la academia y el otro en la práctica. Siempre aprendiendo para ponerlo por obra. Siempre aprendiendo para ponerlo por obra. Y por último, aquí tenemos los 5 enemigos del ministerio, que es algo delicado, peligroso, es un síntoma, una señal de alarma que siempre está encendida. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Veamos el entrenamiento ministerial según el texto sagrado de 2 Timoteo 2:14. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es el diseño de Dios que los que van a continuar el ministerio sean entrenados por aquellos que lo han practicado y han tenido éxito. O sea, es muy fundamental que los mentores ministeriales ya hayan adquirido cierta experiencia en el campo, porque la teoría es fácil exponerla, la teoría es fácil decirla, tomar un texto y exponerlo es fácil, pero cuando no tiene el tinte de la experiencia de campo, entonces nos resulta hueca la enseñanza, nos resulta un poco incierta la formación. Pero cuando alguien ya aprendió, ya pasó por ese camino, está autorizado, aprobado para poder capacitar a otros que irán o pasarán por ese camino. Entonces, es el diseño de Dios, es el plan de Dios que así sea, que los que enseñan, ¿verdad? En el aspecto ministerial, capacitar ministerialmente a otros candidatos al ministerio, ya hayan adquirido experiencia. Nunca ha sido su plan que personas que nunca han puesto en ejercicio el ministerio sean los maestros de otros. Como ya dije, eso se puede dar, pero su enseñanza será incierta, vacía, carente de todo condimento o sazón de la experiencia, porque siempre la experiencia de campo da fe y atestigua lo que está hablando la teoría. Siguiente, se requiere pues un buen entrenador para preparar personas que sean efectivas en el ministerio. Es importante que el que capacita ministros tenga las habilidades, tenga las herramientas, tenga las aptitudes y cualidades de un maestro, ¿verdad? Que va a enseñar, que va a capacitar, que va a aclarar los aspectos oscuros de lo que va a tratar, que va a dar un enfoque claro, definido, proporcionado, o sea, va en avance, no retrocede su enseñanza, sino que va avanzando hacia una meta definida en la capacitación. Siguiente, hace falta un maestro que también sea un mentor, quien no solo provee información, sino que cause una transformación en nuestra vida y nuestro carácter. Veamos el ejemplo de Josué, que fue entrenado por Moisés por casi 40 años. Siempre lo encontramos siguiendo las pisadas de Moisés en su ministerio. Cuando alguien ha adquirido experiencia y ha enriquecido su bagaje de herramientas o recursos para
para servir a otros, esta persona cuando expone, cuando enseña y utiliza parte de su experiencia en el campo, esa experiencia adquirida en el campo es la que hace el impacto en el ministro, es la que marca la vida del ministro. ¿Por qué? Por la razón de que esta persona ya pasó por ahí, ¿verdad? Ya pasó por ahí. Entonces, eso es lo que se queda en la vida y mente del alumno, ¿verdad? Entonces, eso se llama producir una reacción transformacional en la vida del oyente, tal y como sucedió con Josué, tal y como sucedió con Eliseo, que Elías produjo un impacto en la vida de el alumno Eliseo. ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva? Bueno, los ministros más maduros tomaban a su cargo personas con llamamiento, a los cuales los trataban como hijos espirituales en la enseñanza y en el trato. Eso lo podemos notar en la relación Pablo y Timoteo. Ahora, ¿qué sucede cuando estos hombres de madurez ministerial producen hijos espirituales? El asunto está de que esto va más allá de un pastor y una oveja. Esto va más allá de un pastor y un líder. Esto se transforma en paternidad espiritual. Una paternidad espiritual muy sana, muy buena, muy bíblica, muy fructífera. Esta paternidad espiritual se basa en la confianza, en la fidelidad, en la lealtad, en el amor de Cristo. Entonces, por eso, cuando alguien es padre espiritual de otra persona, está lleno de toda la confianza como lo es un papá con su hijo. Está lleno de toda la confianza para edificar, para corregir, para instruir, para todo lo bueno que pueda abonar a un líder para que sea un hombre perfectamente maduro en el ministerio. Entonces, no es la misma relación de un pastor líder. Hay pastores que solo cumplen su función de pastor en la relación con sus líderes, pero es hasta allí. No hay más allá, ¿verdad? No hay más. Incluso hay pastores que mantienen una distancia con sus líderes. Entonces, no debe de ser así. Pienso que el aspecto de paternidad espiritual lo empleó muy bien la iglesia primitiva, los apóstoles, y eso les ayudó, mire, a formar grandes líderes. Que conste que no todos eran hijos espirituales. De cierto, vemos en la Biblia que los únicos dos que se mencionan en ese rango son Tito y Timoteo cuando vemos las cartas del apóstol Pablo. Entonces, eso ayudó mucho a la formación de nuevos ministros, como lo fue Tito y como lo fue Timoteo. El otro aspecto de la excelencia ministerial es la dedicación a un propósito definido. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1, 11 al 12. Según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Todos sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Todos sabemos que Pablo era un fariseo celoso, ¿verdad? Y que perseguía a los cristianos, que ordenaba la muerte de los cristianos, la cárcel para los cristianos. Entonces, ahora Pablo dice que da gracias a Dios porque el Señor puso sus ojos en él y lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. Es ahí donde nosotros identificamos que esto es serio,
que este llamado es serio, que este yugo no puede ser negociado, no puede ser recortado. Este yugo está unido a Cristo porque Él es el que lleva la parte más difícil de esta comisión. La espina dorsal del ministerio es dedicación. Obviamente, la hermana gemela a esto es la disciplina para poder cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Si un maestro no dedica tiempo a lo que va a enseñar, a lo que va a evaluar, por decir así, en el aspecto académico, que el aspecto académico o la escolaridad bíblica requiere de evaluaciones, requiere de asignaciones especiales, traer tareas de investigación, exposiciones, informes. O sea, el maestro tiene que dedicar tiempo para construir todo esto y luego planteárselo a los alumnos para que ellos se desarrollen y cumplan con sus asignaciones. Luego también el maestro debe preparar las diapositivas si va a exponer con diapositivas. O si no, va a hacer resúmenes en su documento, PDF, Word, lo que sea, pero debe dedicar tiempo para extraer aquellos fragmentos importantes que serán básicos e indispensables para su exposición, sea diaria o como se sea. Pero lo importante es que si no dedica tiempo, entonces este maestro no tendrá nada que dar, ¿ok? Entonces debe dedicar tiempo, debe haber una dedicación. Estoy hablando del ministerio de maestro. Ahora en el pastorado tiene que haber una dedicación. Tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para estudiar la palabra, porque ese es su oficio. Ese es su oficio. Por eso es difícil cuando un pastor trabaja lo secular y también pastorea, porque su dedicación está a medias, hablando de la excelencia ministerial. Entonces eso es muy importante. El momento que estamos viviendo requiere de una nueva clase de ministros excelentes que tengan una visión clara de lo que Dios quiere con ellos y que estén dispuestos a pagar el precio de la dedicación y la disciplina para alcanzarla. En muchas ocasiones tendrá que sacrificarse. Cuando saqué el curso de Cristología del Antiguo Testamento, me tocó leer todo el manual, 587 páginas. Eso fue tedioso. Pero cuando uno se disciplina y cuando uno se dedica, lo logra. Hubieron días que leí 20 páginas diarias. Otras veces hubo 1 o 2 días, no todos los días, que leí 50 páginas. Pero si nosotros no somos disciplinados, óigame, esto será un fracaso. La dedicación, la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia, eso ayuda a que entremos en el nivel de la excelencia. Podemos ser mediocres toda la vida o podemos llegar a la excelencia. Es una decisión suya. Es una decisión que usted la debe de tomar, ¿verdad? Vamos avanzando. Ministrando con un propósito definido. Cuando una persona sabe que está en el propósito de Dios, se mantiene fiel y con una visión no dividida. Dios cumplirá su propósito en él, como lo menciona el escritor del libro de los Salmos. Si nosotros mantenemos esa personalidad, esa identidad de que somos ministros de Cristo, que se nos ha encomendado el Evangelio, que algunos llamó a ser solamente pastores, algo otro nos llamó a ser pastores y maestros. Si vivimos con esa identidad, estaremos comprometidos con el Señor. Nada nos va a sacar de nuestro propósito. Por eso,
Los hombres de Dios deben dedicarse a lo que Dios los llamó, no andar enredados en los negocios de la vida, específicamente aquellos negocios que lo que hacen es desenfocarlos. Los desenfocan, los sacan del llamado, los sacan de la línea donde el Señor los paró, los sacan del contexto donde Dios los llamó. Entonces, por eso, Pablo en cierta ocasión dice que ninguno que milita, o sea, ninguno que ha puesto sus manos en el arado, ninguno que ha dicho, sí, heme aquí, envíame a mí, después cambia la versión y se enreda en cosas, por decir así, por mencionar una en común, la política, que lo que hace, por supuesto, es desenfocar y trastornar o desviar al hombre de Dios del camino en el Señor lo puso. Nuestro propósito se va a mover en tres áreas: el servicio a Dios, el mejoramiento personal y el servicio a las necesidades de la gente. Esto es retroactivo, retroalimentativo, es una fuerza centrífuga y centrípeta. Usted se llena, usted aprende, pero también usted pone por obra, usted sirve a la gente, a los que necesitan, a los que están hambrientos, a los que están llenos de miles de preguntas, a los que están necesitados de una palabra viva. A esas personas hay que servir, ¿verdad? Para eso Dios nos ha llamado. Nunca dejar de servir a Dios. Usted no puede decir, no, yo sirvo a Dios, pero no sirve a la gente. Imposible, ¿verdad? Imposible. En ese aspecto, el samaritano no servía a Dios, pero demostró que podía servir a los necesitados. Desarrollando un carácter de integridad es otro de los elementos importantes en el marco de la excelencia ministerial. En el desarrollo de un ministerio de excelencia, pocas cosas son de tanta importancia, como lo es el asunto de poseer un carácter íntegro. Dios busca hombres de integridad. Camina en su integridad. Mire cómo son las cosas. En el desarrollo de un ministerio de excelencia, pocas cosas son de tanta importancia, como lo es el asunto de poseer un carácter íntegro. Eso es innegociable, porque el poseer un carácter íntegro le dice a propios y a extraños y a Dios mismo que es una persona que en verdad se ha convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque si alguien que fue un estafador o un ladrón se convirtió al Señor y demuestra un carácter de integridad, una personalidad íntegra, esta persona demuestra que en verdad se convirtió, ¿verdad? No como unos que están en la iglesia, salieron de la estafa y del robo, salieron de la extorsión, pero cuando el pastor no los ve, ni la gente no los ve, ahí andan extorsionando y robando. Esos no se han convertido. Dios busca hombres de integridad. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él, dice el Proverbio 27. Camina en su integridad, o sea, tiene un estilo de vida diario. La integridad es parte de su vida. No es un verso, no es un texto, no es un concepto, es un estilo de vida. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos. El padre íntegro hereda la integridad a sus hijos, así como hereda la obediencia el obediente, así los hijos. Porque hemos conocido personas que nos han dicho, mira, a mí mi papá y mi mamá me enseñaron que nunca debía tocar lo ajeno. Y estos hombres o mujeres se convierten en grandes administradores de empresas, de negocios, etcétera, etcétera, por la integridad y la honestidad que poseen en no tocar lo ajeno. No importa cuántos dones
o unción posee una persona, si eso no va acompañado de una vida de integridad, nunca la persona podrá llegar a la altura de la realización de su llamado y ministerio al cual Dios lo ha llamado. Mucha gente, mucho líder, mucho ministro de Dios está enano espiritualmente, ministerialmente. ¿Por qué? Porque no tiene integridad. Porque toma lo que no es suyo y eso es un problema. Bueno, Benny Hinn dijo en una ocasión, tu integridad debe siempre ir al frente de tu unción. Es que el asunto está de que a Dios no lo va a impresionar la unción suya. No, mi hermano, a Dios lo va a impresionar su integridad. Su integridad. A Elías le dijeron varón santo de Dios. Ese es el título más alto. Mira, no es reverendo, no es doctor, no es doctor de doctores, no es apóstol ni profeta, no. El título más grande de un ministro es varón santo de Dios, le dijo aquella mujer tsunamita a Elías. Entonces, delante de todo el poder que usted tenga, debe de ir su integridad. Jesús mismo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a Dios. Entonces, eso debe de ser la luz, esa debe de ser el estandarte de los cristianos, la integridad. La integridad. Que si una hermana deja $10 en su Biblia allí para ofrenda, que nadie llegue y se lo saque. Que si un hermano dejó un celular olvidado en la iglesia, que nadie lo tome, que lo devuelvan. Eso es integridad. Pero ante eso, la medida es muy corta, es muy poco y la balanza está inclinada en contra de muchas iglesias que todavía no han entregado esas áreas. Hombre íntegro según David, Salmo 101, para que usted vea alguna explicación un poquito más clara acerca de esto, algunas características. Número 1, tiene un corazón perfecto donde no hay vanidad. Es una persona que aunque ande, voy a mencionar algo, aunque ande el último modelo de celular en su bolsillo, es el mismo. Aunque ande la loción más cara, es el mismo. Aunque ande la camisa más cara, es el mismo. Nada hace alterar su personalidad. Siempre está reconociendo que Cristo es el que se merece la gloria y que la vanidad es pecado. Obtenga los logros que obtenga, es el mismo. 2, no pone cosa injusta delante de sus ojos. No ama la injusticia. No aplaude la injusticia. Al contrario, la reprueba. La reprueba. El hombre íntegro, según David, jamás avalará la injusticia. Amará la justicia. Perseguirá la justicia y practicará la justicia. Jamás le robará el salario a su jornalero, a su empleado. Jamás. Al contrario, lo va a incentivar para que dé lo mejor. 3, no mantiene relación ni comunión con los que se desvían. El problema es que cuando existen personas que estuvieron en la iglesia, se desviaron por el pecado, ya con esas personas no puede haber comunión en el rango de la confidencialidad. Ya no se puede. Porque estas personas están en la tiniebla, están en pecado. Estas personas están en la oscuridad. Ya no hay confianza. Es como cuando usted invitó a alguien, le cedió su espacio en su hogar, le dio la confianza y esta persona le robó. Aunque usted lo perdone, usted no lo va a poder invitar a su casa nunca más. ¿Por qué? Porque ya no hay comunión. Se rompió. Y el hombre íntegro no puede ser un hipócrita. El hombre íntegro no puede andar fingiendo que todo está bien cuando sabe que las cosas no están bien. Debemos de ser
íntegros en ese aspecto de una sola pieza y de una sola cara. 4. No permite la difamación del prójimo. El hombre íntegro defiende a su hermano, defiende a su pastor, no permite que hablen mal de su pastor. Eso es inaudito. Entonces, ¿de qué espíritu es? Alguien que también se pone a hacer leña del árbol caído. Y aunque el árbol no esté caído, nadie tiene el derecho de sacar el hacha y cortarlo. Por tanto, hay que reprender a los que difaman a nuestros hermanos en nuestra presencia. 5. Es fiel y camina con los fieles. Es fiel en finanzas, es fiel en lealtad, es fiel en respeto, es fiel con su esposa, con sus hijos, en el trabajo. Eso es fidelidad. Y eso es algo que debemos aprender. 6. No hace fraude. Si es empleado, hace las horas que tiene que trabajar. No se pierde 3 horas ni se roba 3 horas y solo trabaja 5 horas. Es un fiel administrador de los bienes del Señor, con transparencia y honestidad. 7. Es hombre de verdad. Es verdadero. No es mentiroso. No es falso. No es hipócrita. Es verdadero. Es verdadero por delante, es verdadero por detrás. Es verdadero en público, es verdadero en lo privado. Es verdadero en el altar de la iglesia y es verdadero fuera del altar de la iglesia. Para David, ese era un hombre íntegro, que era verdadero. 8. No practica el pecado, está alejado del pecado. Aunque el pecado lo tiente, lo rechaza. No quiere nada con el pecado, porque sabe que el pecado representa la muerte de esa persona. Entonces, esas son las características que nos presenta David en el Salmo 101. ¿Cómo mantener la excelencia ministerial? El llamado de Dios al ministro es buscar la excelencia en cada aspecto de su vida y ministerio. Busque, esfuércese, haga las cosas mejor cada día. Avance, métase con el Señor para que le dé lo mejor al Padre bendito. Él se merece lo mejor de nosotros. Él se merece dedicación. Él se merece entrega. Él se merece, hermanos, que muramos a este mundo y nos entreguemos al 100% para Él. ¿Verdad? Necesitamos mostrar al mundo que somos gente de respeto, de excelencia y de alta dignidad. Que cuando nos oigan hablar, hablemos con pureza, hablemos con calidad, hablemos con fluidez, con riqueza. Que de nuestra boca salga riqueza, que de nuestra boca salga un léxico depurado, de alto nivel. Que no nos convirtamos en predicadores vanos, superfluos, que no nos juzguen y que no nos digan, este no sabe lo que está hablando. Eso no es excelencia, eso es mediocre, ¿verdad? Ok, vamos avanzando. Y por último, los 5 enemigos del ministerio. El hecho de que una persona tenga un llamado en su vida y esté ungido no garantiza que esté exento de ciertos peligros que amenazan su efectividad y permanencia en el ministerio. Guardémonos de los siguientes enemigos, los cuales pueden fácilmente destruir nuestra efectividad como hombres de Dios. El primero de ellos, orgullo y vanidad. Es muy peligroso el orgullo, súper peligroso. Vamos a ver qué dice el proverbio. Vamos a ver qué dice el proverbio, capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por tanto, el orgullo es el primer paso a la desgracia.
Un ministro orgulloso jamás podrá ser corregido. Un ministro orgulloso y vanidoso jamás conocerá la humildad. Jamás. Entonces será quebrantado. Entonces caerá, dice el proverbista. ¿Por qué? Porque los orgullosos no tienen parte con Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo Jesús. Entonces, mis amados hombres de Dios, aprendamos que la vanidad y el orgullo son los escalones para la desgracia, que no van hacia arriba, sino que van hacia abajo, hacia un pozo sin fin, donde está reservado el castigo y la reprensión para aquellos orgullosos que pues están en los altares. Están en los altares los orgullosos que muestran su ofrenda ante el público. Miren, esta es la ofrenda del reino. Y aquellos que a duras penas pueden ofrendar y otros que no ofrendan son totalmente avasallados. Entonces, no podemos vivir así. Es cierto que estamos propensos a prosperar. Claro, pastor, ¿es pecado tener el carro el último año? No es pecado. Pastor, ¿es pecado andar el último celular? No, no es pecado. Tu prosperidad no es pecado. El problema es cuando esa prosperidad se apodera de tu corazón y te vuelves una persona vanidosa, que ya no puedes vestirte humilde, ya no puedes comprar una camisa de la segunda, solo en tiendas caras. No. Dice la Biblia que Jesús vino, dejó su gloria en el cielo y vino acá y se hizo hombre y tomó forma de siervo. Se ciñó y lavó los pies de sus discípulos. O sea, se convirtió en un siervo. Entonces, mis amados, también tenemos que tener en cuenta que Cristo nos quiere humildes, aunque por fuera andemos de lo mejor, pero por dentro sigamos siendo los mismos humildes. 2. Búsqueda de fama y posición. ¿Qué dice Filipenses? Vamos a ver Filipenses, capítulo 2, verso 5. Es lo que estaba recitando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa deidad, se despojó de esa posición de gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que pasó de siervo a maldito, porque solo los malditos morían clavados en un madero. Solo los miserables morían clavados en un madero. Entonces, hasta esa condición, Jesús descendió. Nosotros no somos llamados a buscar fama y posición. Si usted quiere ser un ministro de excelencia, haga lo que Dios le pide. Ponga de su parte, esfuércese en todo tiempo. 3. La envidia, otro enemigo, la envidia y la competencia. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a ver lo que dice Proverbios. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Qué feo es ver ministros envidiosos y que están compitiendo, el que tiene la mejor iglesia, el que tiene las mejores butacas, el que tiene mejor ministerio. Mi iglesia es la mejor, porque en mi iglesia hacemos esto, en mi iglesia hacemos lo otro.
Dios no nos ha llamado a competir. Dios nos ha llamado a trabajar. A trabajar, como dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. A eso nos llamó el Señor, a trabajar. Pero la envidia y la competencia es pura carnalidad metida en la vida de los pastores que llegaron a posiciones de prosperidad y de riqueza, pero que no entregaron esa levadura al Señor. 4. El amor al dinero, que dice primera carta de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, esto estuvo caro. Estuvo caro para estos hombres que fueron de Dios, pero que dejaron la gracia, dejaron la fe, dejaron el camino de la fe, el ministerio, y se fueron detrás de la avaricia, detrás del billete, detrás del dinero, y el resultado fue que tuvieron experiencias terribles, dolorosas. Entonces, nosotros debemos de amar a Jesucristo, nuestra familia, pero el amor al dinero, no podemos amar el dinero. Al dinero hay que darle la importancia que se merece porque lo necesitamos, pero nuestro amor, en primera instancia, debe de ser a Dios. Debe de ser a Dios, ¿verdad? Número 5, el lazo de las mujeres. ¿Qué dice el proverbio? Vamos a ir al Proverbios 2:16. Serás librado de la mujer extraña. Deja la ajena que halaga con sus palabras. La mujer es peligrosa. La mujer ajena, la mujer extraña. Usted que es ministro de Dios, que es hombre de Dios, que lo buscan para consejería, nunca le dé consejería a una mujer sin la presencia de su esposa. Nunca, porque hay mujeres que quieren contar su vida íntima al hombre que han escogido. Quieren contarle sus problemas sexuales, emocionales, maritales, problemas de abandono marital en todos los aspectos. Quieren depositar eso en un hombre para que ese hombre reaccione y las complazca. Tengan mucho cuidado. Estos enemigos del ministerio son muy peligrosos. Veamos los consejos prácticos para el pastor. Cuídate de la mujer que te halaga constantemente y te hace inflar tu ego. Cuidado. Cuidado con la mujer que le escribe. Cuidado con la mujer que le habla bonito. Cuidado con la mujer que lo eleva. Cuidado. 2. Cuídate de la mujer que siempre quiere consejería individual. Evita dar consejería a una mujer a solas, ni por teléfono, ni por texto, ni por llamada, ni presencial, ni en un café. No. Debe de ser frente. Usted tiene que llevar a su esposa ahí. Ahí se controla el diablo. Ok. Cuídate de la mujer que te dice que quiere una relación especial contigo. Una relación especial es una relación fuera del matrimonio. A eso le llaman experiencias especiales. Eso la Biblia le llama adulterio, inmundicia, pecados sexuales, impureza. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. El hombre de Dios debe usar la sabiduría y debe usar la fidelidad y lealtad a su esposa. Cuídate
de la mujer que el único tema que trata contigo es las fallas de su marido. Ya le dije yo. O sea, usted quiere salvarse usted, mándela por un tubo y diga, mira, busca un sexólogo, busca un psicólogo. Yo no te puedo ayudar en eso. No te puedo ayudar en eso. ¿Ah? Quinto, cuídate de la mujer que quiere saber el secreto de tu unción y de tu poder. No vaya a hacer lo que hizo Sansón con Dalila. Las cosas ministeriales son personales. No vaya a hacer lo que hizo José, que José le empezó a contar los sueños al papá y a los hermanos y le terminaron dando para abajo, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo terminaron vendiendo. Eso era para José, no para que lo contara. Cuídate de compartir tus problemas conyugales con otra mujer, aguántatelo. Aguántate. No hables de tus problemas conyugales con otra mujer. No lo hagas. Séptimo, no frecuentes solo la casa de ninguna mujer que viva sola. Hay que tener cuidado. Sea prudente, sea inteligente, sea astuto. No exponga la cabeza para que se la quite el diablo. Gloria a Dios. Recuerde que la excelencia ministerial no está en el Espíritu Santo, está en sus manos. Esfuércese, échele para adelante, métase a la academia, métase al Espíritu y Dios lo va a usar con poder. Que Dios lo bendiga